En este capítulo nos preguntaremos ¿qué se necesita para hacer stand-up? ¿Es el comediante profeta en su tierra? ¿Cómo el comediante convierte sus demonios personales en risas para el público? En este primer capítulo, los comediantes nos hablan sobre el lugar que ocupa la stand-up comedy en el ámbito de las artes escénicas. Charlan sobre los implementos que se necesitan para hacer comedia y nos aclaran si el comediante emplea o no subtextos en la construcción de su material. Disfruten. La comedia como formato artístico tiene la particularidad de que es la que usa la menor cantidad posible de recursos. Solo requiere de una persona, de pronto un butaco, de pronto un vaso de agua y en casos modernos pues el micrófono, pero durante mucho tiempo se ha podido sobrevivir sin micrófono. El género del stand-up debe diferenciarse del gran mundo de la comedia, porque es que dentro de la comedia está incluido el clown, el impro, los monólogos, el teatro. Entonces, más que hablar de la comedia en el mundo escénico, pensaría más bien del formato del stand-up dentro del mundo escénico. Invade la escena, pero carece, yo diría que de todas las reglas posibles que tienen todas las otras artes escénicas. Como que no es tan rigurosa en ese sentido. Como que las reglas las impone más el discurso, está más apegado a las reglas del discurso y de la retórica y de la comunicación oral que de la escena realmente. Yo puedo hacerte un monólogo de stand-up comedy sentado acá o hablando en la sala de la casa, no necesariamente tiene que ser en un teatro o en una gran escena. El stand-up comedy es el que logra este discurso directo y crítico, bueno, sin tapujos, pues, porque los cuentachistes no tienen esta misma situación. De hecho, los cuentachistes se basan sobre todo como en los estereotipos que hay dentro de la sociedad. La comedia cuando estoy diciendo comedia es porque estoy pensando en stand-up comedy en realidad. La comedia como género pues tiene distintas y muy diversas expresiones. El stand-up comedy es esto de un ser humano en un escenario hablándole a un público directo, hablándoles de frente, sin cuarta pared y diciendo lo que quiere decir sin subtexto. Esto es único. Esto no pasa en las comedias del teatro, esto no pasa con los cuentachistes, esto no pasa en ninguna otra manifestación ni de la comedia ni de las artes escénicas. Yo creo que la comedia un poco es la representación de los problemas culturales, como que se manifiesta el error. Me parece que la comedia sirve para mostrar lo que está mal, porque pues, está bien, de pronto no tiene cabida en la comedia ya que está bien. El papel de la comedia un poco es develar, mostrar dónde se falla. Es que la comedia de por sí es una sorpresa, ¿no? Es como está basado casi como en un error humano, ¿no? Entonces cuando el cerebro humano encuentra ese error, se ríe. Y de ahí pues lo vamos sofisticando y encontramos 1000 versiones y 1000 formas de hacerlo, pero pues cada uno es igual de respetable que el otro y cada uno tiene su fórmula o su acercamiento a fórmula, porque realmente nunca hay una fórmula, sino como un instinto de fórmula. O sea, creo que el comediante en principio sí es profeta en su propia tierra, ¿sí? A diferencia de otras artes, porque es que además el humor parte de ser algo muy local. Claro, el humor puede llegar a ser universal y hay situaciones en las que siempre vamos a confluir, pero hay elementos que hacen parte del lugar, casi del circuito de los 100 kilómetros a la redonda, por mucho de cada comediante, que son propias de ese contexto particular. Entonces, eso lo que genera es que haya situaciones con las que nos podemos reír, incluso no hablemos de los países, hablemos acá mismo dentro de Colombia. Claro, el stand-up comedy tiene una estructura, una manera de plantear la realidad para generar la risa, pero desde las situaciones hay elementos que hacen parte del humor en Barranquilla o en Medellín que no hacen parte del humor en Bogotá o en Cali. Sí, cada lugar tiene su grado de localidad, de localismo,
y eso es bueno también para el comediante, ¿no? No siempre uno tiene que pretender el humor universal. Que digamos que mundialmente el espectáculo de pequeño formato ha adquirido pues una importancia relevante, porque además hace que la gente esté desnuda y que tenga una creatividad muy fuerte y muy grande y con unos elementos mínimos, y eso hace pues que genere, yo creo que más tensión dramática y más tensión creativa que otro tipo de espectáculo. Entonces yo lo primero que haría sería no separarlo de esa ola de personas solas que hacen algo sorprendente, ¿cierto? Y después ya metiéndome al tema solamente del stand-up comedy, pues yo creo que aquí hay un fenómeno hoy en día que como todo fenómeno tiene sus cosas buenas y sus malas, ¿cierto? Sus buenas pues que la gente está empezando a educarse en qué es ser un comediante, ¿cierto? Una persona que se vulnera, que convierte sus demonios en cosas creativas, ¿cierto? Que convierte sus sombras en luces interesantes para la gente, ¿cierto? Y en ese sentido pues pertenece al género del humor que es soltar los demonios de formas interesantes, porque bueno, uno podría soltar los demonios frente a un terapeuta o en un diván o qué sé yo, con un amigo en un café o con un coach, es decir, todos tenemos demonios, pero ese pasar los demonios por un filtro creativo algo llamado comedia, es lo que hace que hoy en día la gente esté admirando, oiga, este tipo tiene talento porque ha cogido y se ha metido con sí mismo, se ha metido con sus dramas y sus tragedias y las ha convertido en una cosa que la gente dice, yo resueno.